Vamos a empezar con la aplicación de los diferentes anillos, la conformación de los equipos de trabajo, la segmentación de los subgrupos de nuestra comunidad escolar y entonces el discurso que tuviéramos que estar compartiendo, ¿vale? Me voy a ir rapidísimo con algunas observaciones que me llamaron la atención, sin dar nombres en particular, pero sí esto que sí vale la pena para el resto del grupo. Por ahí hubo compañeros que sí pudieron como segmentar los equipos de trabajo de una manera un poquito más clara, bajo los términos que la presentación o los cuadros de la presentación nos daban. Sin embargo, sí encontré pues una gran dificultad para traducir a sus planteles escolares estos equipos de trabajo, es decir, para reconocer. Es probable que la instrucción haya sido vaga y que desde ahí no se haya entendido qué era lo que se tenía que hacer, pero la idea era que ustedes reconocieran en sus planteles escolares qué es lo que cada integrante de su plantel puede aportar, acomodándolo entonces en esta área, ¿no? O sea, el área del consejero, el área del médico, las distintas áreas, pero ya esperaba yo que pusieran, bueno, pues mi compañera Dulce, mi compañera Nashley va a estar en esta posición porque tiene estas habilidades. Entonces, la invitación es a que ustedes hagan ese ejercicio de reflexión y que de veras le pongan nombres y apellidos, aunque sea ustedes en un papel, nombre y apellido a cada uno de los puestos y a cada una de las personas que ustedes identifican. Probablemente el consejero, por decirlo de alguna manera, no esté como ese rol profesional y claro dentro de mi plantel. Vamos a decir, no hay un psicólogo en mi escuela. No hay problema. El chiste es precisamente identificar los recursos desde mi escuela y tratar de acercarnos lo más posible a esas figuras. Entonces resulta que no hay psicólogo en mi escuela, pero sí hay un profesor de filosofía, un profesor del área de humanidades, vamos a llamarle, que tiene muy buen approach, que tiene muy buen contacto con los alumnos, que se lleva muy bien, que le tienen mucha confianza a él y que suele usar o ser esa figura de acompañamiento. Entonces, ahí ustedes ubican a este profesor. Y si de repente se encuentran incluso que un alumno, ¿sí? Ojo aquí, pero es ese el contemplar. A un alumno a lo mejor con capacidades de comunicación social, de estos que tienen ya hasta su mailing list con los compañeros, que tienen sus grupos de WhatsApp y que están constantemente en esta comunicación. Bueno, tal vez esa persona sea quien comparta la información de las situaciones. Entonces, de antemano, lo vamos a instruir, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a desarrollar un procedimiento de cómo se llevaría a cabo esta transmisión de información y se lleva a cabo, ¿sí? Dices, bueno, Juanito Pérez, si sucede una situación de riesgo de suicidio en la escuela, acuérdate que lo primero que tienes que hacer es mandarme un mensaje de WhatsApp diciéndome, estoy a tus órdenes. Yo te voy a mandar un mensaje con un preliminar, lo vamos a revisar, se lo mandamos primero al rector, el rector lo autoriza y si lo autoriza, entonces lo compartes a través de estas redes, estas vías de comunicación, ¿vale? Entonces, sí me hizo falta, insisto, ver esta parte del traducir ya directamente a sus planteles. Aquí sí quiero pues estar escuchando sus comentarios, sus respuestas. Más o menos tenemos 30 minutos por cada bloque, ¿no? Por cada esquema de evaluación. Entonces, tenemos 15 minutos más o menos para la discusión y seguirle retroalimentando esta parte. En esto que les menciono, ¿alguna duda, algún comentario? Ninguno, muy claro en lo que nos sugieres, Chero. Vale, gracias, Elina. Tanto pueden estar respondiendo, compartiendo con su micrófono abierto o por el chat. Las dos son perfectas, ¿eh? Más bien, les damos las dos opciones el día de hoy. Bien, bueno, voy a seguir entonces un poquito con
con las retroalimentaciones. Entonces, en cuanto a la adaptación de manuales, pues, de la creación de equipos de trabajo, eso es un poco la retroalimentación en términos generales. Ok, sí. Es esa parte, es decir, se enfocaron un poquito más al tema del discurso, pues, de qué decir, cómo decirlo, cómo transmitir a los grupos cierta información. Pero en esa parte, pues, era mucho más importante el identificar quiénes van a ser nuestros aliados en estos procedimientos. La otra parte es justo los subgrupos, la segmentación, el identificar, saludcita, vamos a echar aquí un cafecito, segmentar los grupos de trabajo ya. Bueno, los grupos con quienes vamos a intervenir, quienes están en un anillo, en otro anillo, en otro anillo, los directamente relacionados, los más vulnerables, etcétera, etcétera. Creo que ahí sí hubo en general una claridad de cómo se van segmentando los grupos. Ahí sí entra mucho el enfoque que ustedes llevaron a cabo, es decir, de qué discurso se va a llevar a cabo, qué se va a decir, qué se va a hablar, qué palabras tal vez. Y ahí pues les bajaría yo también un poquito la preocupación en ese sentido de exactamente con qué palabras tengo que comunicarme con el grupo, ¿sí? Enfoquémonos más en establecer un entorno de confianza, de privacidad, es decir, que haya las condiciones adecuadas en el lugar, ambiente y en la interacción personal para que la gente pueda hablar, para que puedan externar dudas, experiencias, recapitular lo sucedido o expresar emociones e ir regulando. Entonces, es más tema de decir, bueno, a ver, este va a ser el son de esta sesión. Estas son las reglas del juego. Vamos a hablar con respeto, no vamos a juzgar, vamos a hablar en primera persona, vamos a validar emociones, eso sí, entre nosotros, pero no vamos a dar consejos. O sea, establecer esas condiciones de interacción y de ambiente son bien importantes, más que realmente yo como representante de la institución o como coordinador de ese grupo, qué voy a decir o si digo palabras adecuadas o fuera del lugar, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Porque sí, se enfocaron mucho en el tema del lenguaje del discurso y está maravilloso. Ya eso me queda claro, pues que está ahí bien establecido y que no hay mucho que fortalecer en ese aprendizaje. Nuevamente, les pregunto, comentarios, dudas, ¿cómo se sintieron en el armado de sus equipos de trabajo? ¿Cómo se sintieron en la segmentación de los subgrupos para intervenir? ¿Les fue fácil? ¿No les fue fácil? Compártanos, por favor. Ahorita sí queremos escuchar sus opiniones. Sí, bueno, la verdad es que al menos yo no me esperaba una evaluación. Sí lo vi en lo que nos mandó el maestro Cherokee un día antes del viernes, es decir, el jueves pasado. Sí vi que había evaluaciones, sin embargo, pensé que eran como complemento, ¿no? Y ya al día a día, bueno, pues me hizo como retomar varias cosas, datos de los que habíamos visto. No sé si estuve certera o no, bueno, eso ya lo dirá la evaluación. Sin embargo, considero que fue una parte importante. Al momento de armar los grupos, pues inmediatamente mis compañeras y yo logramos esta sinergia de ponernos de acuerdo respecto a lo que comentan del hecho de que al maestro Cherokee le hubiera gustado encontrar el nombre de, no sé, la maestra Dulce fungiendo tal cosa. La verdad es que cuando yo hice la pregunta en cuanto a los perfiles, recuerdo que estábamos tocando ese tema, e hice la pregunta de qué perfiles debería de haber en cada papel y quiénes deberían conformar este staff. Recuerdo que la respuesta fue todos los integrantes de la Universidad Riviera como tal son los que conforman el staff, no solamente una persona o dos, sino todos, desde la intendente hasta el rector, deben de estar en la misma sintonía. Tal vez por eso no, al menos en mí quedó grabado en que todos tenemos que estar en la misma sintonía y no como tal
asignamos roles o funciones dentro de el ejercicio que nos enviaron. Pero de ahí en fuera, pues bien. Me gustó el ejercicio donde de alguna manera jugamos los roles de cómo dar a conocer la información a los 5 anillos. Entonces, pues espero que nos haya ido bien. Pero de ahí en fuera, pues gracias. Gracias, Diana. Sí, por supuesto. Y con esto que nos compartes, vamos entonces entendiendo que sí cumplimos con algunos objetivos implícitos que teníamos nosotros en este proceso de evaluación. Y efectivamente era el que pudieran ustedes vivir eso. Es decir, a veces nos agarra desprevenidos una situación, no sabemos ni qué hacer y por supuesto que después estamos rumiando y dándole vueltas y qué debí de haber hecho y cómo lo tenía. Entonces, en ese lapso de tiempo, la semanita precisamente después de la evaluación, era la intención de que ustedes le estuvieran dando vueltas, ¿no? Y repasaran y revisaran desde lo que recuerdan, desde sus apuntes, desde la teoría. Era algo que obviamente no les íbamos a decir porque también había que respetar en este constructivismo la iniciativa y hasta dónde llegaba. Y partiendo de ahí, entonces, recoger y entonces darle consistencia a esa experiencia y a ese aprendizaje. Entonces, como pasó en el caso de Monterrey, precisamente. O sea, ya después, pues, se entienden muchas cosas y se dice, debimos hacer esto y esto. Entonces, está muy bien tu retroalimentación, Diana. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la respuesta fue tal cual, como tú la mencionas. Ya en el futuro, les digo, ya con calma, sin incertidumbre, entonces podrán ustedes identificar. Y así como hicieron esa sinergia que la pude identificar en el resultado del trabajo, de la evaluación, pero no entendía qué sucedió exactamente. Ahora, con lo que nos compartes, Diana, me doy cuenta que sí, se juntaron y en conjunto realizaron esa parte. Entonces, les felicito, insisto, el discurso como tal se ve pulido, está ahí, y por supuesto que yo pudiera interpretar que todo lo previo pues estaba claro, en el sentido de pudieron armar un discurso pensando, imaginando a esos grupos y sus características, ¿vale? Pero bueno, obviamente yo desde este lado me encantaría conocer todo el proceso de su ecuación también y cómo lo fueron armando, no solo que el resultado haya sido satisfactorio, pues. Bien, Cindy había levantado la mano por ahí. Hola, buen día. Efectivamente, como comenta Diana, cuando se dio la indicación de hacer la actividad, enseguida estábamos Lore, Dulce, Diana y yo. Sí, no me falta nadie más, creo. Y se creó una fusión muy bonita porque enseguida todas empezamos a pensar cómo sería la manera más adecuada y más asertiva de poder brindar esta información a la comunidad. Definitivamente sí quiero comentar que yo me sentí ansiosa, estresada, porque cuando vi el diálogo, cuando vi la actividad y solamente la leí en mi mente, hubo unas cosas que yo decía, no, pues es que este consejero como que no está aportando mucho o como que se queda corto. Pero cuando te toca, y esto que solamente fue una actividad en papel, pero cuando te toca pensar qué harías tú o cómo reaccionarías tú, la verdad es que es muy difícil. Y creo que siempre nos vamos a quedar cortos en cuanto a cómo reaccionamos, actuamos o intervenimos o hacemos, porque estamos hablando de una vida y todas las vidas son importantes. Y entonces reitero mucho la relevancia del trabajo integral que debemos hacer en cuanto a todo lo que hacemos, pero específicamente hablando de esto, pues hablamos del suicidio, ¿no? Reitero, es una vida y creo que sí, definitivamente tiene que ser un trabajo integral porque es mucha responsabilidad, mucho compromiso. Creo que también trabajamos con muchísimo amor cuando hacemos este tipo de actividades o este tipo de cuestiones, ¿sabes? Porque, pues vuelvo a lo mismo, es una vida y cuando hablamos de cifras, por ejemplo, decir, no, pues 2. A lo mejor en cantidad suena poco, pero son 2 vidas humanas que ya se perdieron.
Y entonces, ¿por qué se pierden? Porque no estamos haciendo mucho, porque seguimos cortos, porque nos falta información, porque no nos interesa, porque qué está pasando con todos nosotros. Y entonces, todavía cuando, por ejemplo, leo, hablo, veo en Facebook, porque últimamente en Facebook es como que el periódico principal, y ves todas estas noticias de se ahorcó, se mató, y con palabras inadecuadas, ¿sabes? Y ese impacto también genera un impacto, como ustedes mencionaban, que una persona se quite la vida, no es solamente a esa persona se quitó la vida y ya. ¿Qué impacto genera en todo, en su círculo principal, en su círculo, el primer anillo? ¿Qué impacto genera en todas las otras personas que lo conocían? ¿Qué impacto genera en los que ni siquiera conocían a la persona, pero están viendo esa noticia amarillista con palabras, no sé, sin sentido, sin sensibilidad? Y entonces, Ese es el término, sensibilidad, justamente, o sea, son insensibles. ajá, y entonces, reitero, me siento como ansiosa, estresada, porque esto va a seguir pasando. Lamentablemente va a seguir pasando. Antes de que se nos pase, también quiero hacer una puntualización. Tú decías que de repente es como sentir que nos vamos a quedar cortos en las intervenciones, como en el saber hacer. Ya sabemos, o sea, es decir, ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos que hay que actuar, ya sabemos que hay que estar ahí, que hay que poder escuchar, que hay que identificar dónde podemos hacer canalizaciones. Eso ya lo sabemos. Ahora, que el suicidio sea prevenible no quiere decir que sea nuestra obligación, ¿sí?, arremeter a la persona y decirle no te mates y te retengo y te amarro y te lo que fuera. Nuestra función es prevenir, llevar a cabo y ejecutar acciones bien claras, bien delimitadas. Por eso es la importancia de la capacitación, pero no nada más capacitarse, sino también ejercitarse en esto, de la misma manera que las brigadas de protección civil, por ejemplo. Tú te capacitas, pero si no estás haciendo o llevando a cabo de vez en cuando algún simulacro o algún ejercicio que vaya reforzando esas habilidades, pues entonces ahí sí hay un pequeño fallo en términos de probablemente gestión o compromiso, en términos de contener este tipo de situaciones. Ahora, aún cuando la intervención llevada a cabo de manera adecuada no fuera lo suficientemente eficiente y la persona, pese a todo, concretase el acto del suicidio, no quiere decir que nosotros nos quedamos cortos. Eso es sumamente importante visualizarlo. Nunca nos vamos a quedar cortos en tanto intervengamos y lo hagamos acorde a capacitaciones o pautas específicas, ¿sale? A lo mejor no tengo la palabra ideal, pero estar ahí, escucharte y saber que tienes otro apoyo, incluso poder mencionar que pues me des una oportunidad de ir pensando y buscando otras alternativas, porque a veces es esto, ya no siento tener alternativas para afrontar lo que estoy viviendo. Y como ya no hay otra alternativa, entonces pues me mato, ¿no? Entonces, creo que es eso, no hay que concebirnos como que nos estamos quedando cortos, que siempre nos vamos a quedar cortos, más bien es concebirnos que siempre que podamos intervenir y que lo podamos hacer desde las capacitaciones y desde el ejercicio real, nunca nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque aunque, insisto, lamentablemente llegásemos a perder una vida por suicidio, podemos aún así contener toda una situación en el ambiente escolar y prevenir que muchas otras se pudieran perder en el proceso. Entonces, yo lo dejaría un poquito a la reflexión. No podemos salvar al mundo. Uno de nuestros principios como psicólogos en general es no se puede ofrecer apoyo, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, porque la ayuda no tiene que ser impositiva, ¿sale? No es impuesta. Y si alguien dice, no quiero tu ayuda, no me ayudes, no se la vamos a imponer. Pero a lo mejor sí podemos identificar que ese es un foco de riesgo potencial e intervenir para evitar que, como mencionabas ahorita con el tema de los periódicos, ¿no?, genere un efecto de bola de nieve o un impacto, pues, copycat, ¿no? Nada más eso me hubiera gustado puntualizar. No sé si querías comentarnos algo más, me parece que te interrumpí un poquito por ahí, pero no quería que se me fuera este punto. No, está muy bien, muchísimas gracias.
la verdad es que sí tienes toda la razón en lo que comentas. El hecho de intervenir, el hecho de poner tu granito de arena es mucho. Sin embargo, sí me quedo con esta sensación de que nos quedamos cortos no porque no hagamos las cosas, sino porque, pues repito, no es una vida y todas las vidas son importantes. Yo sé que se hace muchísimo y que a veces se pasan por situaciones complicadas que a lo mejor no te gustaría escuchar o no te gustaría ver, presenciar, pero pues es parte de la responsabilidad. Entonces, no es que haga de menos su trabajo, de hecho creo que hacen un muy gran trabajo y les agradezco por toda esta información que nos brindan. Ahí sí creo que nos quedamos cortos porque hay mucha más información, ¿no? Pero a eso me refería con que nos quedamos cortos en la intervención, porque es una vida humana y pues genera mucho impacto. Pero no, sé que lo que se hace bien, se tiene que hacer bien y se hace tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Pero es que iba para ti justamente, no por nosotros. Cuando hablo de no concebirnos como que nos estamos quedando cortos, también es un impacto hacia nosotros que estamos interviniendo. Esos son factores de protección. Es asumir que no es nuestra función, no es nuestro papel salvar la vida de alguien. Vamos a incidir en la prevención de las pérdidas de ciertas vidas, ¿sale? Pero nosotros no vamos a ir y a rescatar, pues básicamente a nadie. Ahí sí coincido en que nos quedamos cortos, pero no como individuos, sino como colectivos. Nos quedamos cortos en políticas públicas, nos quedamos cortos en acceso a la salud, nos quedamos cortos en romper barreras, estigmas y discriminación. Nos quedamos cortos en muchos sentidos, pero desde la perspectiva colectiva, ¿no? Pero como nosotros interventores, sí es importante rescatarnos y decir, hice lo que pude, hice lo correcto, porque si no también vamos generando sensaciones de culpa que a su vez van generando otros cuadros y que es importante desde los primeros auxilios psicológicos siempre recordar, evaluar cómo estoy yo. Si no estoy vulnerable, si no me siento con la capacidad, incluso tengo el derecho y en cierto grado la responsabilidad de incluso no intervenir y permitir que alguien en mejores situaciones o condiciones puedan hacerlo. Entonces, más bien ese no quedarnos cortos y va un poquito más hacia lo individual. Y sí, ¿no? O sea, como colectivo más bien, ahí sí es voltear a ver nuestros distintos escenarios y ver de qué forma podemos impactar o incidir en ese sentido. ¿Cómo vamos minimizando? En la medida que el fenómeno siga avanzando, siga creciendo y no se pueda contener en una cifra, por lo menos ya que no haya crecimiento, en lo ideal, reducir la incidencia, pues sí, efectivamente, nos vamos a quedar cortos como un colectivo. Sí, yo ahí quisiera agregar un par de cosas. Probablemente ahorita Cindy quiera compartir algo más, pero dos cosas. Uno, yo creo que se trata también de, valorar o revalidar justo lo que se hace. O sea, darle el valor, porque creo que muchas veces lo que pasa es que minimizamos y no me voy a poner ni siquiera en los clichés, es decir, minimizamos las propiedades de una escucha, minimizamos el bienestar que le puede aportar a una persona ser escuchado 3 minutos en un pasillo, minimizamos un buenos días auténtico, sincero, me están mirando a los ojos y conecté con esa persona. O sea, ese tipo de cosas las minimizamos y son muy importantes y tienen un impacto muy, muy grande en las personas que están en riesgo o en malestar. Entonces, desde ahí, el otro punto, que es realmente lo que se tiene que hacer en una intervención es poco en cuestión de cantidad de cosas que tienes que hacer. Son cosas muy puntuales, muy específicas y que si las haces correctamente o las aplicas correctamente, con eso ya estás, y van mucho en el estilo de estos gestos y estos actos que solemos minimizar. O sea, el primer auxilio psicológico, pregunta, escucha, conecta. Por ahí va, entonces es ir simplificando ciertos procesos en cuanto a esos momentos y desde ahí entonces revalorar realmente que si escuché 3 minutos por ahí, sí le salvé la vida. Porque hay otros investigadores que lo han visto también y que hablan de figuras rescatadoras y de estas personas en los planteles escolares que con
con esos momentitos por ahí, o con estás viendo que el chavito de repente está batallando para juntar para su desayuno cuando normalmente no, y le dices, toma, compadrito, te van los 5 pesitos del desayuno y luego me invitas algo, o me pagas con un punto extra, ¿no? En el sentido, haz un esfuerzo escolar, entrégame las tareas y con eso no hay bronca. O sea, desde esas cosas realmente estamos interviniendo y estamos haciendo las cosas bien, y ahí es en donde se enfoca la prevención, ¿no? Entonces, no se siente ningún agravio, no se siente ningún demerito en cuanto al trabajo. Entendemos que sí, en lo colectivo, una pérdida es una pérdida social para todos. Todos fallamos como sociedad en alguno de los granitos de arena que nos corresponden. Pero bueno, gracias por los comentarios y la discusión, Cindy. Creo que esto es lo importante precisamente. Y también el decir, sí, precisamente, se vive ansiedad cuando contemplamos estos temas. Sí, un poco el llevar a cabo este estilo de evaluación era que vivieran esa experiencia en carne propia, ¿sí? Hacer esa referencia de vivir un proceso similar o parecido y qué es lo que vivo yo, qué es lo que reconozco. O sea, esa reflexión también es importante. O sea, esa ansiedad o esa angustia o esa incertidumbre, ¿cómo la vivieron? ¿Cómo se pone su cuerpo en esos momentos? Alguien puede identificar que se le acelera el corazón, pero otro puede identificar que genera jugos gástricos, por ejemplo. Otro puede identificar que anda todo tenso de los hombros. Es decir, eso es reconocerse ustedes y saber ya cómo van a funcionar durante y posterior a una intervención. Vale, bien. Por ahí están las manitas de... Sí, ya no vi el orden, Diana, pero sí, Diana. No sé si se quedaron levantadas o quieren compartirnos algo más. No, muchas gracias. La mía se había quedado levantada. Bien. Igual la mía. Ok, bien. Muchas gracias. El calambre matutino. Arriba. Ay, sí. Bueno, yo de entrada soy ojeroso, pero por las mañanas más. No tengo la costumbre de estos horarios, así que sí. Por ahí de repente las neuronas dicen, espérame. Pero bueno, ok, vamos a cerrar este bloque. La retroalimentación es esa en esta parte, entonces en la aplicación de este ejercicio. En términos generales, nada más les quiero recordar algo. Sí, la información era escueta, era muy poca, la información del caso como tal. Las instrucciones no eran claras en cuanto a lo que se tenía que hacer, ¿sí? Eso también sucede en estas situaciones. Y era errónea parte de esa misma información también. Había información que no era la correcta, ¿vale? Perdón. Claro, a través de las sesiones yo también les relaté en algún momento una revisión periodística donde se cotejaban algunos datos y esclarecimos alguna información errónea. Pero en la práctica del video no sucede de esa manera y es parte de, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda esta parte de la evaluación. Pero bueno. Ok, me voy a ir como por respuestas. Ya ustedes pueden ir revisando nuevamente su ejercicio. Me voy a respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 para no tener que volverlas a leer y pues también ganar un poquito de tiempo porque ya se nos está viniendo encima. Ya son las 8:40. Entonces, bueno, nuevamente igual, sin nombres, solamente como contenidos. Me voy a ir por aspectos pros, reconocerles aquello que están haciendo bien, que están pudiendo identificar y a su vez retroalimentar desde las áreas de oportunidad. Y entonces, como primer punto, en la primera pregunta específicamente, estamos encontrando que ya son más familiares o ya son más sensibles a lo que es la validación de emociones, a lo que es la escucha activa, a lo que es el establecimiento de ciertas redes de apoyo, que se pueden reconocer también acciones no deseables dentro de una intervención en crisis. Se reconoce también la importancia de poder establecer un vínculo y esto tiene que ver con cómo le estoy entrando también, si simplemente lo estoy haciendo por el mero compromiso de que me dijeron ve e interven con estos chicos, o si realmente me estoy permitiendo vivir ese vínculo. A lo mejor es un concepto muy humanista, pero es indispensable porque al final del día estamos hablando de vidas humanas.
Y también sumamente importante que vi que se alcanza a reconocer, aunque no en todos los casos, y que por ahí ya empiezo también con las áreas de oportunidad o de mejora, es el no hacer promesas, ¿sale? No hacer promesas es sumamente importante. Nuestra función no es prometer cosas, nuestra función no es... Sí, sí. Perdón. 45 grados. Media vuelta. Así. Gracias. ¿Ya? Sí. Bien. Nuevamente, perdón. Ay, caray. Me quedé en las promesas. No hacer promesas. Sí. Entonces, es importante reconocer capacidades, alcances y limitaciones, ¿sale? Ahora, por ahí también es entender que sí puedo hacer ciertas promesas. No nada más es una consigna seca, seria de no hacer promesas. Tiene que ver con no hacer promesas que no se puedan cumplir. Yo puedo decir, te prometo que te voy a acompañar en el proceso. Ojo, si el proceso es salir de la ciudad a lo mejor, no sé si puedo hacerlo. Nuevamente, un caso muy particular, estando en DIF, nos llega una persona en una situación de crisis, de psicosis, y entonces había que llevarla a Cancún. Ya eso implica salir de la ciudad. Yo tenía clases por la tarde, y entonces, antes de poder decir, bueno, ok, voy a hacer este acompañamiento, pues primero tuve que solicitar una reprogramación. Entonces, es importante, porque si yo no lo hubiera hecho, o si me hubieran dicho que no y yo ya tenía esta promesa, era una promesa que no podía cumplir. El problema a veces no es tanto qué estoy ofreciendo o qué prometo, sino asegurarme que aquello que prometo lo pueda cumplir, ya sea por mis propios recursos o ya sea de manera institucional, que la institución me permita realmente ejecutar ciertas acciones. Recordar que el fin de la intervención también es la derivación, ¿sale? Por ahí veía que había quienes mencionaban como dar el seguimiento, como el quedarme con esta persona. Bueno, hay que recordar en ese sentido, la intervención tiene como finalidad poder llevar a cabo esa derivación. Me regreso entonces a... debemos de no querernos quedar con la persona. Y aquí creo que tiene que ver un poquito también con los aspectos de ansiedad, de repente a lo mejor con los instintos de protección desde lo social, desde la manada. Es importante no aferrarnos a quedarnos con esta persona, ¿sale? Hay que ejercitar justamente las habilidades de intervención para evitar la mala praxis, y entonces yo me quedo un tiempo indebido con esta persona o genero incluso un vínculo inadecuado con esta persona. A veces pasa que este primer sujeto de contacto o esta primer persona que está llevando a cabo la intervención puede generar un vínculo de tal manera que se forma una dependencia, y entonces esta persona ya no va a la institución, sino es acompañada por la persona que contactó. Vamos a suponer que yo soy este primer contacto y resulta que hice la intervención con Cherokee. Y entonces Cherokee dice, yo no voy si no me acompañas. No voy a ir al médico, no voy a ir al psicólogo, no voy a ir a mis sesiones, no voy a comprar el medicamento si no es a través de ese acompañamiento. Ahí es importante poder ir jugando. Bien. Voy a hacer una pequeña pausa. Cindy veo que tiene la mente levantada. Adelante, Cindy. Hola, gracias. No, perdón, quería comentar referente a la actividad que estaban preguntando de las 8 preguntas, que es era la actividad integradora, ¿no? Con el consejero y José. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la pregunta número, ¿cuál es? La 2, bueno, en realidad todas, pero hay una pregunta en donde dice que si consideras que le brindó estrategias de afrontamiento el consejero a José.
yo puse que el consejero no brindó estrategias de afrontamiento, lo único que hizo fue decirle que necesita tiempo y descansar y dejó abierto un espacio para poder encontrarse nuevamente en caso de que este chico necesite platicar, que es parte de lo que ustedes comentaban hace un momento. Tal vez no es necesario que yo haga malabares y cosas más allá, simplemente dejar un espacio abierto para que esta persona acuda a nosotros cuando sea el momento adecuado para él o ella. Porque precisamente es muy cierto lo que comentaba, creo que fue Alejandro, no me acuerdo quién de los dos fue hace un momento, referente a que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Por 1000 técnicas, estrategias, herramientas que proporcionemos, que hagamos, que brindemos, si la persona no quiere la ayuda en ese momento, pues va a ser muy difícil que algo funcione, ¿no? Entonces eso, puse que no brindó estrategias, pero sí dejó esa puerta abierta. Entonces, dejar la puerta abierta es la parte positiva, pero pues sigo con que no brindó estrategias como tal. Hubo ay, no encuentro la pregunta. No me acuerdo cuál pregunta fue, pero el caso es que en el diálogo el consejero le dice a José, no te sientas así. Y creo que eso es algo, no creo que el consejero lo haya hecho de mala forma, de mala manera, pero creo que no es una respuesta adecuada que nosotros debemos dar, porque, o sea, no puedo contener mis emociones. Tal vez cuando yo ya tenga un aprendizaje, una enseñanza acerca del manejo, gestión de emociones, probablemente puedo manejar, ¿no? Cómo me voy a sentir en ciertas situaciones. Pero las emociones salen, simplemente salen y lo sentimos y ya. Entonces no considero adecuado que el consejero le haya dicho, no te sientas así. Probablemente le podamos decir, está bien que te sientas así. Entiendo que estás pasando por una situación muy complicada y ahí sí reiterar la parte en donde te dejo este espacio para que tú vengas conmigo y hables conmigo cuando tú quieras. Pero no decirle a la persona no te sientas así. Es como estamos invalidando sus sentimientos. Entonces yo me quedé mucho con esa parte. Hay 2 puntos aquí que me gustaría responderte con lo que estás mencionando, Cindy. Primero, ciertamente el respetar y poderle incluso decir a la persona, si tú lo que estás necesitando es ir y descansar y quieres regresar en otro momento, te dejo la puerta abierta para que puedas acercarte en el momento en el que tú te sientas listo, en el momento en el que quieras. Pero ojo, también es importante desde la intervención recordar que la persona en muchas ocasiones está atravesando situaciones de ambivalencia. Y esto quiere decir que no me voy a quedar con el primer no, ¿vale? No es como voy a imponerte el apoyo, pero tengo que reconocer cuando tu no es tan directo. Cuando me dices, no, estoy bien, gracias. Claro. ¿Sabes? O sea, ahí no me quedo con ese no, ahí a lo mejor sí puedo intervenir, a lo mejor sí puedo tratar de ahondar un poco, no imponerme, tratar de ahondar un poco o tratar de ver en qué medida sí, y eso sí, podemos ir rompiendo esa ambivalencia, que en ocasiones, desde la inflexibilidad personal, no me puedo decantar por la que sí quisiera. Estoy en esa ambivalencia. Sí la quiero, pero no me lo permito. Entonces, por ahí esto es, sí quiero la ayuda o sí necesito el apoyo, pero no me lo permito. No me permito recibirlo o no me siento capaz o lo que fuera, ¿no? Entonces, tratar de intervenir en ese sentido y ya, si no fuera posible, o incluso si la misma persona dice, yo desde mi necesidad y desde mi autoconocimiento sé que necesito descansar y dormir, pues entonces sí lo permitimos, porque ya por lo menos lo está reconociendo. Ahora, Claro. ojo, en ese sentido también es importante entender que la intervención tiene que ver con salvaguardar la integridad. Si yo no he hecho este proceso y entonces me quedo con el primer no y entonces lo mando a dormir a su casa, yo no sé si en su casa están restringidos los medios o los accesos para intentar quitarse la vida. Y si lo mando completamente en crisis a dormir, muy probablemente para dormir se va a meter pastillas y entonces termina ya como tal siendo un gesto o un intento suicida. ¿Sale? Entonces también... Claro, ahí... y que precisamente, por ejemplo, en alguna parte del texto mencionaba, ¿no? Que
que él cuenta con el apoyo de sus amigos y puede hablar con sus amigos, pero sus amigos usan sustancias tóxicas. Entonces, va de la mano con esto que tú comentas. Si yo lo mando a dormir sin indagar más allá, probablemente su refugio sea en las drogas. Sí. Entonces sí, es ahí más que nada tener esa perspectiva, ¿no? Muy buena tu aportación, Cindy. Muchísimas gracias. Perdona, sí, Cindy, exacto. O sea, aquí cabe resaltar entonces el conocer a nuestro alumnado, el tener esa confianza, construir esos vínculos desde la cordialidad, desde lo que se represente, pero sí esos vínculos de confianza. Vamos a imaginarnos que este personaje tiene una gran afinidad hacia los cómics, por ejemplo, ¿no? Y me dice, ok, sí, mañana vengo, al rato vengo, ¿no? Como en esa ambivalencia. Igual le puedes decir así medio mañosamente, siéntate, mira, estoy ya casi nada de terminar esto, siéntate, échate un cómic, léete un cómic, o le gusta dibujar, ponte a dibujar mientras ya estoy aquí contigo. Ya si de plano dice, no, la verdad es que, ¿sabes qué? Pensándolo bien, creo que me viene mejor irme a mi casa a dormir muy bien. O si sigue en esa ambivalencia, no, bueno, ahí ser un poquito directivos, pero insisto, todo esto lo vamos a distinguir si estamos en ese contacto y hemos construido ese vínculo con esa persona. Ahí nos vamos a dar cuenta si es ambivalente o tiene esa claridad, si es un chico, una persona que normalmente tiene esa claridad y ese dominio sobre sí mismo, o no lo tiene. Y es una habilidad también. Poder prestar atención y reconocer esos elementos es una habilidad a ir desarrollando. Maestra Lorena, adelante, por favor. Sí, también algo que quería comentar, bueno, en la primera pregunta, cuando nos decía que si hay algo que quisiéramos cambiar en la forma de hablar del consejero, pues yo considero que es muy ambiguo su forma de abordarlo. Y también el hecho de que le haya dicho, ¿crees que pudiste haberlo evitado? No considero que haya sido como algo correcto, porque lo puede hacer sentir responsable. O sea, como que si él cree que pudo haber evitado que su amigo se suicidara. Sí, totalmente. Creo que eso es algo que yo hubiera cambiado en la manera de abordar al estudiante. Totalmente. Es censurarlo casi, ese tipo de situaciones. Y tiene que ver con regresar responsabilidades a quien compete. Incluso si nosotros hubiéramos entrado a hacerle intervención posterior a esas palabras de ese consejero en ese momento, pues nos hubiera tocado ahí regresar responsabilidades y reestructurar al individuo y decirle, pues tú no tienes nada que ver en esto, no es algo que a ti te correspondiera de ninguna manera haber prevenido o haber evitado. ¿Pudiste haber tenido incidencia? Eso es filosofar, eso es especular, ¿sale? No lo sabemos. Incluso si el chavito tuvo un acercamiento, no tuvo impacto, ¿no? Entonces, no tiene caso ahí estar como tratando de enfatizar ese tipo de situaciones, más bien es proteger y romper ese tipo de estigmas y más bien redistribuir las responsabilidades correspondientes. Finalmente, no todo el contacto o acercamiento va a ser bueno, ¿sale? Por ahí de repente había quienes mencionaban que al inicio empezaba bien el interventor, o bueno, en este caso la persona que está brindando el primer contacto, ¿no? Que empezaba bien, pero que ya después se iba perdiendo. Aquí quiero hacer una distinción importante. No es lo mismo la buena voluntad, no es lo mismo las buenas intenciones, ¿sale? Que las buenas acciones. Son dos cosas sumamente diferentes. Puede que esta persona hubiera tenido toda la buena voluntad, puede que esta persona hubiera tenido toda la intención realmente de brindar apoyo, pero si la intervención no está bien llevada a cabo, por más buenas intenciones que yo tuviera, es el equivalente a estas personas que en sus buenas intenciones, desde la intención paradójica, dicen, ¿te quieres matar? Aquí está la herramienta para que lo hagas. La intención a lo mejor es disuadir a la persona de que lo haga, a lo mejor es confrontarlo y que entonces desista de su intento, pero la ejecución, la práctica, no necesariamente está bien hecha. Y por consiguiente, no podemos hablar de que estuvo bien en lo más mínimo, aunque la intención haya sido buena,
¿sale? No es solo una buena intención, tiene que ser sí o sí una buena intervención. Independientemente del resultado, yo tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo es una buena intervención. Ahora sí, mi estimado, lo que querías compartirnos. Sí, sí. Sí, ¿qué es lo que quería compartir? Bueno, justo el tener claros los grupos, los equipos de trabajo, apuntan a eso precisamente. El que sí, efectivamente, en una intervención hay eslabones. Mi primer auxilio psicológico, como el primer auxilio físico, lo ejecuta quien llega primero. Y después conectamos o derivamos y ahí termina mi intervención, mi primer auxilio psicológico. La otra persona, el otro eslabón, va a ejecutar las siguientes acciones. Ponía Alejandro el ejemplo de esas intervenciones. Bueno, en una intervención telefónica sucede eso. De hecho, propiamente por procedimientos, por ejemplo, cuando acompañamos telefónicamente, pues quien acompaña telefónicamente no podrá dar terapia, por ejemplo, si así se requiriera. No va a poder hacer eso, aunque la persona tenga la capacidad, las habilidades y los certificados. Ya se generó un vínculo desde la parte de la intervención y no es compatible el procedimiento, los objetivos de intervención a veces con el de terapia. A veces la intervención me va a exigir ser directivo, tomar decisiones y ejecutarlas lo más pronto posible. Cuestión que probablemente ya en un contexto de terapia no sea eso lo más conveniente. Tal vez otros ritmos más respetuosos con los tiempos de la persona pudieran ser los adecuados. En ese contexto no. Por eso es bien importante el identificar y tener claros los equipos de trabajo y qué funciones van a llevar a cabo cada uno de esos eslabones. Nada más era ese comentario. Bien, sí, muy clínico en ese sentido, porque hay que entender, por ejemplo, que algunos aspectos de terapia o algunas acciones específicas van a ser no directivas, van a tener que ver con responsabilizar a la persona y la intervención tiene como finalidad sí ser un tanto directiva para apoyar a reestructurar al individuo. Entonces, por ahí también es donde va entrando esa incompatibilidad, el vínculo que se va generando, la concepción que la persona en situación de crisis va a ir generando sobre nosotros, porque recordemos, ante una crisis hay pues esta visión de túnel, hay sesgos cognitivos, y entonces, por supuesto, la interpretación de los estímulos del ambiente y del contexto van a ser diferentes o va a tener ahí algunas inconsistencias. Bien, con relación a la segunda pregunta, es importante, o más bien, rescatamos que se pueden diferenciar la escucha con la psicoeducación o con la intervención. Parece ser que están identificando que una cosa es escuchar, que otra, es brindar psicoeducación, porque esta puede ser incluso impersonal, pósters, afiches, campañas publicitarias, o charlas específicas, y finalmente intervención, que ya tiene que ver con el momento. Es importante también, o dentro de lo que rescataron o que reconocieron, que se debe brindar información para poder hacer canalizaciones, derivación o instancias. Sin embargo, también es importante nosotros mismos alfabetizarnos, ¿sale? O irnos construyendo para que estos puntos se puedan transmitir de manera adecuada en términos de prevención. Si yo le digo a la persona, no seas cobarde, pues entonces por ahí tengo que revisar un poquito esa línea de trabajo. Si le digo, pues busca ayuda, sí, pero ¿dónde la busco? Déjame ver, te busco el dato. Ya no estamos siendo tan eficientes, por eso también crear directorios es importante. No solo hay que hablar de factores de riesgo, también esto es algo a prestarle atención. Se debe de hablar de factores protectores y en la medida de lo posible, porque así funciona la intervención, estructurar rutas de acción para que el individuo pueda sostener un grado de estabilidad que le funcione como un afrontamiento ante las primeras etapas de la crisis. No quiere decir que ya teniendo estas herramientas se acaba la crisis. Quiere decir que teniendo estas herramientas la puedo transitar de una mejor manera para que entonces logre afrontar la situación con el menor impacto biopsicosocial posible, ¿sale?
Y finalmente, entender que escuchar es el elemento central de la intervención en crisis, pero tiene fines, tiene propósitos y acciones específicas, que es reducir el impacto en términos biopsicosociales para el individuo que pudieran estar siendo el resultado de esta crisis. Entonces, sí escuchar es el centro, sí escuchar es el núcleo, pero también hay momentos donde tengo que adoptar posturas un tanto directivas para ayudar a estructurar rutas de acción concretas o específicas para salvaguardar la integridad del individuo, ¿vale? En cuanto a la respuesta 3, reconocen que hay estrategias de afrontamiento o reconocen las estrategias de afrontamiento que se están presentando, reconocen la importancia de la exploración para intervenir de forma eficaz, es decir, ir entendiendo un poquito los contextos, ahí de repente como parar la oreja en términos de la familia, ¿no? Ya vimos que no está como al 100 ese factor o ese elemento en la vida del individuo, entonces por ahí hay que ir prestándole atención. Puntos a potencializar. En las intervenciones se debe de considerar brindar la información de forma clara, precisa y lo más simplificada posible. La persona en un estado de crisis no tiene la capacidad cognitiva en ese momento óptima, ¿sale? No quiere decir que perdió sus capacidades cognitivas, quiere decir que no está en un estado óptimo. Entonces, entre más simple, más claro y más preciso sean esas recomendaciones o esa información que se está brindando, pues va a ser mucho más eficiente, ¿sale? No podríamos considerar también que sea benéfico si yo nada más le digo a la persona busca ayuda, pero no le digo qué tipo de ayuda está necesitando e incluso dónde y cómo puede acceder a ella. Porque lo sigo dejando a la deriva, sigo dejándolo como, vaya, casi hasta insultando su inteligencia, como si él no fuera capaz de darse cuenta que necesita ayuda. La realidad es que sí, en muchas ocasiones podemos reconocer que necesitamos ayuda, que el estigma y la discriminación no nos permiten hablar de ello y que además la falta de información adecuada o de educación adecuada en términos sociales va a entorpecer de pronto tener acceso a ella, porque si no puedo hablar de ella y si yo no conozco del tema, entonces ahí es donde ya está perdiéndose un poquito el sentido. Adelante. Sí, estoy aquí cruzándome, discúlpenme Alex y los demás. Sí, no es solo exactamente el, pues pide ayuda, sí, o sea, pues ahí está el DIF, ¿no? O sea, es muy distinto. Bueno, eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia, claro. Pero si tenemos nosotros incluso en nuestros planteles, ya elaboramos nosotros ciertos materiales, digo, no estoy haciéndole comercial a ninguna institución, pero dense cuenta cómo se comparte cierta información y se comparten los datos de contacto. O sea, esas herramientas ya ayudan. Esas herramientas ya son una intervención, más bien ya son un acto preventivo de antemano. Ahí está. Y en la recepción de cualquier escuela, en la entrada de cualquier escuela, pueden tener el material. Claro, tienen que haber a dónde recurrir, tanto dentro de la escuela como a las instituciones. O sea, si ustedes van a compartir esta información y a alguien se le despierta un malestar o una inquietud, pues tiene que haber esa persona o ese lugar, esa figura que esté atendiendo esas inquietudes para entonces mandar o pivotear hacia otros servicios. Sí, pero además al brindar la información podemos ir despertando un poquito estas heridas ya durante la crisis como tal, o sea, si se presenta en un contexto escolar específico, bueno, hay que entender también que se suele requerir mucho el apoyo para elaborar planes o rutas de acción. Y esto tiene que ver específicamente con no obviar. A lo mejor para nosotros puede ser muy obvio decir, habla con tus papás, habla con alguien cercano, pide ayuda, o así como ya te acercaste conmigo, bueno, pues no desistas, ¿no? Podemos obviar ciertas cosas, no hay que hacerlo. Hay que ser muy explícitos y hay que estar validando y contrastando con la persona si está entendiendo con claridad lo que es importante que lleve a cabo o que realice para fines de solventar o sostener su situación crítica, ¿vale? Voy a acercar un poquito para acá. Muy bien. Creo que ahí estamos. Con relación a la pregunta número 4, dentro de los rescatables que identifican bien factores de riesgo y factores protectores, que parecen centrarse
pues un poquito en los aspectos negativos, ¿no? O sea, es decir, sí le están prestando atención a los aspectos negativos. Y esto a su vez es rescatable en el sentido de concibieron a la familia como un factor de riesgo, ¿sale? Y eso era importantísimo. Porque si no, entonces, de pronto veía algunas intervenciones que tenían que ver con hablar con la familia, citar a los padres, ponernos en comunicación. Y si no entendemos que de repente la misma familia puede ser un factor de riesgo, por ahí vamos a complicar la situación, ¿sale? Hay que procurar establecer pautas específicas para la reducción, contención y superación de estos factores de riesgo, ¿sale? No, insisto, no es solo hablar de los factores de riesgo, es también promover factores protectores, promover espacios de integración, de apoyo grupal, de atención profesional, ¿sale? Para la reducción, en este caso específico, del tiempo que pasa con sus grupos de riesgo, ¿sale? Asimismo, también es importante no estigmatizar el uso de sustancias o el consumo de sustancias, ¿sí? Es importante más bien generar espacios libres de estos. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis, además me dices que esto que hago es culpígeno, es decir, que es algo como para generar culpa. Bueno, eso puede ser la gota que derrame el vaso y terminar por desestructurarme. Entonces, nuevamente, juzgar o estigmatizar no es la solución, no es criticar si sus amigos son o no consumidores o usuarios de sustancias, más bien es ir rompiendo parte de esto y promover espacios más libres de. Por otro lado, es indispensable que no nos clavemos con el tratar de sobregenerar espacios, porque eso tampoco va a dar los resultados necesarios, ¿sale? Va perdiendo efectividad también ese tipo de intervenciones porque llega a saturar. O imaginemos que como institución queremos generar esos espacios seguros, pero eso implicaría tener a los alumnos en la institución más de 12 horas, ¿no? Entonces también por ahí hay que ir midiendo estos elementos o estos factores. Gracias, Alex. A ver, no estigmatizar cualquier tipo de consumo, cualquier tipo de conducta, no juzgar esa parte, ni en lo individual ni en lo grupal, porque eso es igual también a, por ejemplo, ¿y quiénes han comido una torta de cochinita extra en estos tiempos de pandemia? ¿Quién no se ha tomado una Coca-Cola que no se debería de haber tomado? ¿Quién no se comió unas papitas o que tomó alcohol? Entonces, es consumo de cualquier sustancia o de cualquier conducta también. ¿Por qué? Porque no sabemos en lo particular con qué está cargando cada una de esas personas. Entonces, justo abrir ese ambiente de confianza donde se pueda hablar libre de juicios en un entorno seguro es bien importante, pues, ¿sí? Nada más era esa acotación, pues, ¿no? O sea, bien. Y para cerrar este punto de la pregunta número 4, hay que entender que existe una diferencia entre factores de riesgo y factores protectores contra recursos internos y recursos externos. Yo puedo hablar de factores protectores y puedo hablar de factores protectores como la familia, por ejemplo, pero no quiere decir que sea un recurso al que yo tengo acceso o que esté disponible para mí. Hay personas que en muchas ocasiones, sobre todo en estas condiciones de migración como es Playa del Carmen, hay quienes están solos o quienes están con algún otro familiar, pero que no propiamente los consideran familia. Entonces, ¿es un factor? Sí, sí es un factor, pero no tengo acceso, entonces no es parte de mis recursos. También por ahí hay que ir entendiendo que existe una diferenciación a la hora de entender y evaluar un poquito desde la intervención y la escucha activa, ¿vale? Con relación a la pregunta número 5, es nuevamente, están reconociendo la validación y la promoción de espacios seguros, están reconociendo la escucha activa como un elemento principal. Entonces, eso es súper importante, pero no lo es todo. La escucha activa sí es una herramienta principal, pero es igual de importante promover una vinculación que se redireccione hacia las redes de apoyo. Y, ojo, redes de apoyo incluye instituciones. Redes de apoyo no nada más van a ser mis amigos de la escuela, redes de apoyo no nada más van a ser mis familiares, redes de apoyo no nada más van a ser mis amigos de la cuadra. También hay instituciones que van a servirnos de redes de apoyo. Entonces es importante también no perder de vista de pronto esos elementos.
Tururum. Ahora, no solo se trata de generar espacios seguros, también hay que promover cambios estructurales. Yo puedo promoverte un espacio seguro dentro de la escuela, diseñar actividades o incluso permitirte estar un tiempo extra. Hay instituciones donde el horario escolar es, digamos, hasta las 4 de la tarde o 3 de la tarde, pero los docentes se quedan ahí hasta las 5 como por temas de horario, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo decir, órale, quédate hasta las 5, nosotros no tenemos bronca, pero ¿qué ocurre cuando yo no genero cambios estructurales? Te sales de aquí, que es este espacio seguro, y regresas a la casa, donde está la familia, con quienes estás teniendo el conflicto. Entonces, de nada sirve que yo aquí haga el esfuerzo de tenerte 2, 3 horas más, si vas a regresar a los mismos contextos, que son factores detonantes. Y esto tiene también que ver con poder realmente intervenir, ¿sí? O sea, no me puedo quedar callado, no puedo cometer omisión, no puedo a lo mejor ser negligente en ese sentido, ¿va? Entonces, es importante reconocer que no solo se trata de estar generando espacios, sino también promover reestructuración en lo que es la dinámica o en lo que son los contextos de la persona que está en crisis. ¿Por qué? Porque es ese contexto. Al entender que el fenómeno es multifactorial, pues también tenemos que entender que tenemos que proteger en un sentido multifactorial, no solo el individuo, sino lo que lo está rodeando, ¿sale? Porque esto que lo está rodeando, estas fuerzas externas al individuo o extrínsecas, también están incidiendo en él y también van a generar una cuestión ya sea de ataque o de protección o resguardo. Entonces, incidir en esos contextos, nosotros ser atentos cuando estamos haciendo intervenciones, es importante porque de ahí también nos permite derivar o canalizar de manera adecuada. Ya sabré si están viviendo, por ejemplo, violencia de género en la pareja, pues contacto con GEAVIG o con el Instituto de Protección a la Mujer o alguna institución relacionada con erradicar la violencia de género. Pero si por el contrario es de índole familiar, a lo mejor ya no tienes que ir al CAMP, sino a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ¿no? Entonces, eso nos va sirviendo también para perfilar dentro de las instituciones o espacios o instancias donde hacer la mejor canalización, ¿sale? Ahí, por ejemplo, específicamente, bueno, voy a hacer una mención nada más. Alguien puso una ruta de acción o una alternativa que era como promover que hable con los papás. No está mal, la idea no es mala, de hecho, pues sí, se tiene que hablar para que se puedan generar cambios, en muchas ocasiones es así como funciona, solo que puede que yo no me permita hablar si no hay un mediador, porque ya lo he intentado y no me escuchan, no me hacen caso, yo me siento completamente juzgado, criticado, desvalorizado, atacado, estigmatizado por mi propia familia. Entonces, lo que tiene que ocurrir es mediar. Sí podemos invitar a los papás, pero no es para decirle, tu hijo se está queriendo matar, ve y atiéndelo. Voy a citar a los papás y voy a establecer que tienen que prestar atención, que yo estoy mediando porque se está dando esta situación donde la persona no se siente con la confianza de hablar e incluso, pues, ver cómo están respondiendo los papás para, si es necesario, poder intervenir nuevamente. Esa sería una crisis adicional, ¿sale? Desde la parte familiar sería una crisis y ahí tendría que iniciar otra intervención para sacar de esta crisis y bajar la crisis subyacente, porque esta es la realmente detonante en muchas ocasiones. Entonces, hay que prestar un poquito de atención en ese sentido. Vamos a veces servir como un puente o vamos nosotros a ser quienes tengan que propiciar esos espacios seguros para que se dé comunicación entre otras partes que son, elementos de una crisis en general, ¿sale? Acompañamiento y salvaguardar la integridad, romper estigmas y discriminación por la expresión emocional. No solo es pedirte que expreses emocionalmente, es también promover que esta expresión sea de manera segura, porque si esto no ocurre, me vuelvo a cerrar. Y lo que puede ocurrir es que esto va a reducir la eficacia de intervenciones porque va incrementando la desesperanza, ¿sale? Un énfasis. Y nada más es un poquito como hacer que se fije un poquito más esta parte. Es decir, fondo figura, por ejemplo. Es decir, no nos vamos a quedar nada más con la figura legal, ¿no?
legal del padre, tutor, ¿no? Responsable. Y no vamos a decir, pues sí, hay que notificarle al padre, y entonces le mandamos un correo electrónico ya informándole de todo lo que está aconteciendo, por ejemplo, o convocándolo. No nos vamos a quedar con eso, justo es lo que está diciendo Alejandro, hay que revisar la profundidad de esa dinámica, de esa estructura, de esas situaciones, de si son factores protectores o de riesgo dentro de la familia, los mismos integrantes. Y desde ese trasfondo vamos a ir también acompañando e interviniendo. Entonces, nada más era hacer ese énfasis, ¿no? O sea, no es nada más la cuestión pues sí le tengo que avisar a los papás, le tengo que llamar, ya con el trabajo que estamos estableciendo en esta capacitación, pues ustedes ya pueden ir contemplando cómo hablarle a los papás, cómo convocarlos e ir identificando cuál es la situación y la dinámica entre la familia y cuál es la forma más conveniente. Y entender que no puede haber un guión. O sea, cuando hablamos de irnos preparando, de ir visualizando, es sí entender como protocolos, sí es como si te voy a enviar un documento, si te voy a pedir un acuse de recibo, si no, si en la escuela a qué figuras van a estar partícipes, solo yo que estoy haciendo la intervención, o visualizándolo desde el clima educativo, ya tienen que entrar a lo mejor el prefecto y el docente titular, o ya tiene que entrar a lo mejor el coordinador, en el caso ya de la universidad, o el director, o quienes tendrían que participar. Bueno, también eso es algo que vamos a tener que ir estableciendo o esclareciendo. No hay un guión, no todas las familias son iguales, no todos presentan los mismos estilos de comunicación. Entonces, bueno, por ahí también les recomiendo repasar la propuesta de Jonathan Singer en términos generales, o sea, que es, vaya, punto por punto ir extrapolando, o más bien ir analizando y adquiriendo o adecuando a nuestros contextos específicos esta propuesta, desde reconocer, desde cómo comunicar, desde cómo estratificar a los grupos, cómo ir manejando la información. Todo esto es válido irlo repasando. Reconocen que no se siguieron bien las pautas de este ejercicio, digamos, en la pregunta número 6, pero no vi o no detecté como tal, en términos generales, las propuestas de qué era lo que tendrían que corregir. Entonces, pues voy a dar ahí el beneficio de la duda, voy a pensar que se fueron por la redacción de la respuesta, que sí podría llegar a ser un poquito ambigua, y más bien ahí como mero comentario, vayan participando o repasando esa propuesta de forma simplificada, es decir, punto por punto, y vayan apropiándola también adecuada a sus contextos. En la respuesta número 7, es bueno entender que mencionar o nombrar emociones es una parte muy básica o superficial de la descarga emocional. ¿Qué quiere decir esto? No solo se trata de mencionar o nombrar emociones, se trata de realmente incluso identificar cómo me están impactando estas emociones o qué está ocasionando en mí el hecho de que yo esté viviendo esta tristeza, el hecho de que yo esté viviendo este dolor. Porque a veces, ¿cómo te sientes? Triste. No hay más información. Ya nombré cómo me siento. ¿Y qué con ello? ¿Sale? Entonces, cuando ya puedo empezar a decir, me siento triste, y esa tristeza está relacionada con este fenómeno, y este fenómeno está relacionado con esto, y entonces ya voy entendiendo, incluso, y me permiten no estigmatizar, voy comprendiendo, voy empatizando en el por qué esta persona llegó a este punto crítico donde está queriendo o intentando, amenazando, mencionando, pensando, atentar contra su propia vida. ¿Sale? También es importante recordar que la persona va a marcar el ritmo. Si bien es bueno reconocer que solo mencionarlas no lo es todo, no podemos presionar y decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué estás bien? ¿Cómo es bien? ¿Qué es bien? Bien. ¿Sí? La persona puede que no lo entienda, que vaya marcando otros ritmos. Estoy triste. Ah, ok. ¿Y por qué estás triste? Pues porque estoy triste. Ah, ok. Puedo ir respetando eso, siempre teniendo en mente que eso no es suficiente. Que a lo mejor la persona va a ir necesitando su tiempo, su pauta, para empezarse a abrir, porque también lo que va cargando muchas veces es desde la emoción.
y no sé cómo verbalizarlo, no sé cómo poner en palabras, no sé realmente cómo hacer una descarga. ¿Por qué? Porque si ya llegué a este punto tan elevado de estar sobrecargado y en una situación de crisis, si no es por un evento de impacto, sino más bien es algo que se ha ido construyendo, muy probablemente no sé hablar, muy probablemente no sé expresar. Y entonces sé que tengo un montón de emociones que están confabulando en mi contra, pero no sé cómo hablarlas y no sé cómo canalizarlas y no sé cómo liberar estas emociones. Entonces también en ocasiones hay que dar ese tiempo, que la persona pueda ir elaborando, que la persona pueda ir construyendo por qué y cómo es que esto le está afectando en términos emocionales. Y para ello, ¿sí? Es muy bueno también que si nos encontramos con una persona que le está costando poner en palabras la situación crítica o qué lo está llevando a ella, recurramos al modelo cacique, ¿sale? No me voy a clavar solo en las emociones porque no es el único elemento para evaluar una situación crítica. Tengo otras áreas, ¿sí? Cognitivas, afectivas, somáticas e interpersonales para poder entonces determinar cómo se encuentra la persona. Y si el silencio está muy marcado, pero ya estamos en un contexto escolar y vamos teniendo cierto acercamiento con el alumno, y como lo mencionamos durante la capacitación, si veo que ahora ya no come, si veo que ahora llega desaliñado, si veo que ahora se me duerme en clase, si veo que ahora ha dejado de participar, si veo que el rendimiento de sus tareas está disminuyendo, bueno, son indicadores a los cuales les puedo prestar atención. No necesariamente es presionar a la persona para que hable. Si habla y menciona emociones, reconocer que no lo es todo. Nombrarlas o mencionarlas no es una descarga emocional. Punto importante. Y entender que cuando no se está listo para tener esa descarga emocional, tengo otras herramientas para poder evaluar y desde ahí proponer rutas críticas para el afrontamiento de la misma crisis. ¿Vale? ¿Quieres comentar algo? No. Bien. Adelante. En la pregunta número 8, reconocer la importancia que es reasignar responsabilidades sobre la integridad de la persona en riesgo. Es decir, asumir que no somos los salvadores, nuevamente insisto en eso, sino más bien vamos a ayudar a frenar el efecto de bola de nieve, ¿sí? Vamos a hacer, digamos, esa piedra en la vereda que va a romper o a partir esta bola para que ya se corte ese ciclo de crecimiento a lo mejor. No siempre habrá bolas de nieve que son muy grandes y que nuestro tamaño como piedra no va a romperla, ¿no? Es lo que mencionábamos con, yo sé que hice mi trabajo, yo sé que hice mi mejor intervención, pero no es mi obligación como tal salvar una vida. Yo estoy ahí para prevenir, estoy ahí para intervenir y hasta ahí. Ahora sí que esperar los mejores resultados. Y justamente por eso es importante prepararnos. Bien. Pero también es importante ir regresando responsabilidades. Dentro de nuestro trabajo específico en las posvenciones individuales, manejamos algo que se llama contrato de vida. Y tiene que ver con, yo no te voy a poder ayudar si tú vuelves a atentar contra tu vida. Ese es un compromiso que tiene que existir. Yo estoy en la mejor de las disposiciones de acompañarte, de brindarte apoyo, de llevar esto a lo mejor hasta sus últimas consecuencias, de explorar hasta las últimas alternativas, siempre y cuando tú no sigas atentando contra tu vida. Y eso tiene que ver con responsabilidades incluso hasta legales. ¿Por qué? Porque si en algún momento se quita la vida a la persona y entonces resulta que estaba en tratamiento con nosotros, entonces nosotros a lo mejor estamos fallando. Ah, ¿qué crees? No es cierto, esta persona tiene estos antecedentes, está pasando esto, teníamos estos compromisos y bueno, o incluso a lo mejor no se quita la vida, pero sigue atentando contra su vida. Entonces ahí también es marcar la pauta de que no vamos a ser promotores de esas conductas, ¿sale? Yo estoy en la disposición de apoyarte, pero también me voy a cuidar a mí. ¿Y qué crees? Que a mí me afecta y que a mí me impacta el hecho de ver que tú te estás autolesionando. Si yo le estoy entrando a una intervención, nuevamente es desde la genuinidad, porque voy a generar un vínculo. Y entonces, si le estoy entrando a esta intervención es porque me importas, ya sea como alumno o como miembro de esta comunidad, es que le vamos a entrar a esto, ¿sale? Pero, pues, si tú no te importas, yo no me puedo desgastar, porque además sí me duele o sí me impacta el hecho de que tú te estés lastimando, de que te estés autolesionando, o incluso de que estés impactando a otros, amenazando incluso con quitarte la vida. Voy a darle lectura, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de nuestro contrato de vida, y es, yo
nombre. A través de este contrato de vida me comprometo a no infligirme autolesiones y o conductas que pongan en riesgo mi integridad física y o psicológica, tampoco algún intento de suicidio. Asimismo, comprendo las responsabilidades que requiere el seguir las indicaciones del tratamiento del o la psicólogo o psicóloga a cargo de la intervención, con el objetivo de mejorar mi salud mental y que en caso de incumplimiento del contrato de vida se dará por terminado el proceso con una derivación oportuna y seguimiento. ¿Vale? En caso de ser menores de edad, se requiere la firma de los padres, por lo menos como enterados, para que también estén monitoreando y supervisando. Ahora, todo esto tiene que ser un trabajo multisectorial, no solo es la escuela. Si bien hemos hablado de una capacitación para contextos educativos específicamente, hay que entender que el clima educativo lo es todo. Son los padres, son las instalaciones, son los docentes, son incluso las partes administrativas y políticas públicas también. Entonces, es un todo, es la sociedad per se la que va a constituir esto. Entonces, hay que evaluar estas redes de apoyo, cómo estamos funcionando y en qué niveles. ¿Para qué? Para poder entonces reestructurar mejor esas responsabilidades, ¿sale? Hay momentos en los que la familia no puede. Hay momentos en los que, como en este caso, la familia no es un factor protector, por el contrario, es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Instituciones u organizaciones de la sociedad civil pueden ser una mejor opción. Y hay muchas que estamos volcados ya sea a la prevención del suicidio, a la salvaguarda de los funcionamientos y preceptos familiares o, como tal, derechos humanos. Entonces, por ahí también es importante. Y reconocer alcances y limitaciones de las instituciones. Nuevamente, como escuela yo no puedo a lo mejor quedarme con un alumno 12 horas, porque si no, entonces pues los papás van y me reclaman que si estoy explotando al niño, ¿no? O que qué está ocurriendo, por qué me lo estoy quedando tanto tiempo, o a lo mejor llegando a casa no te creo que te están apoyando y más bien te meto una cinturoniza porque creo que estás castigado y que por eso te estás quedando tiempo extra. O te corto algún servicio, o te castigo alguno de tus elementos, llámale videojuego, llámale la computadora, llámale los juguetes en etapas más infantiles, que, ojo, a veces cuando hablamos de contextos educativos, pues sí lo podemos ver más en adolescentes, que la crisis de la adolescencia como crisis vital per se va generando impactos en la psique del individuo, pero ya también es importante empezar a prestar atención desde etapas anteriores, desde la primaria. Ya hay indicadores de que se están pensando en el suicidio, incluso a lo mejor desde el kinder, a través de conductas de imitación, es importante estar prestando la atención a esto. Entonces, no perder de vista de pronto esos elementos. Chero. Sí, y en contextos escolares sí es bien importante tomar en cuenta justo las etapas de desarrollo del ser humano. Es decir, que sí, en diferentes etapas va a haber habilidades, capacidades, maduraciones distintas. Diferentes zonas van madurando específicamente en diferentes etapas y regulan ciertas funciones muy específicas, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante el ir llevando más el ritmo de mi población, de mi comunidad en cuanto a alumnado, ¿sí?, que el que yo pueda estar teniendo. Por eso también el reconocer mi ansiedad, mi malestar, el cómo me impactan estas situaciones, porque toda esa forma, de una u otra manera, tiene que estar en segundo término o a un costadito, porque lo que tiene que reinar ahí es el ritmo y las formas de estas personas. O sea, las tenemos que emular lo más que se pueda para que tengan esa confianza de extenderse realmente, ir soltando o ir procesando. Como decía uno de los pasos en el procedimiento, a lo mejor la charla va a ser simplemente rememorar qué sucedió. O sea, a los 10 minutos pasó esto, después esto, después esto, después esto, y así, simplemente porque tal vez para eso dan ellos en ese momento, en esa etapa, en esa maduración neurológica que es tan importante tomar en cuenta cuando todavía estamos en desarrollo. Recordemos que dejamos de desarrollarnos hasta como los 24, 25 años neurológicamente. Entonces, hay cosas todavía ahí que no se pueden llevar a cabo y es tema de nosotros también, pues, saber cómo van y facilitar entonces ese paso, ese movimiento. O reconocer mi limitación
y quiénes podrían entrarle a dar seguimiento de esto que yo reconozco que no estoy siendo capaz. A lo mejor yo soy docente, ¿no? Voy a pensar en un contexto específicamente universitario. A lo mejor yo soy docente, pero soy docente de ingeniería. No tengo base de humanidades, ¿no? Entonces, por ahí, reconozco que no tengo esas habilidades, pero tengo una carrera de psicología dentro de la universidad. ¡Pum! Conecto. Listo. Ya está. Reconozco que yo no tengo esa herramienta o esa habilidad, pero sí también tengo que reconocer quienes pueden tenerla para poder hacer estas derivaciones, ¿sale? Y nuevamente, tener mucho cuidado en los alcances y limitaciones en términos de responsabilidades institucionales. ¿Por qué? Porque aunque querramos hacer un cobijo institucional, tenemos que saber que hay que derivar. No nos los podemos quedar, no podemos hacernos responsables de una vida, institucionalmente no podemos hacernos responsables de una vida, personalmente no podemos hacernos responsables de una vida. No somos la maestra Miel contra Tronchatoro y tratando de rescatar a la chiquilla con poderes mágicos. No somos ese caso, ¿sale? Somos más bien situaciones colectivas donde como equipos de trabajo vamos a hacer una red donde si alguien está por caer, pues por lo menos va a caer en un espacio seguro. No quiere decir que no pueda enredarse, no quiere decir que no nada, quiere decir que por lo menos ya salvamos su vida. Ya de ahí tendrá él incluso mismo que ir luchando por desenmarañarse de nuestra propia red para poderse poner de pie y seguir adelante con su camino. O incluso volver a subir y volver a tirarse ya ante ciertas patologías puede ser el caso y también es importante ir conociendo y aprendiendo, pero eso ya es mucho, mucho más clínico. Eso va más para la capacitación de profesionales de la salud. Si alguien estuviera interesado, estén atentos para la próxima edición. Porque sí, bueno, ahí tendríamos que ver mucho más aspectos patológicos que no son, en este caso, el punto focal de esta capacitación. ¿Por qué? Estamos hablando de contextos académicos y educativos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, termino yo la retroalimentación de las 8 preguntas. En términos generales, yo de antemano sí les tengo que compartir que estaba entusiasmado en llevar a cabo este trabajo. ¿Por qué? Porque hay ciertas propuestas, ciertos contenidos que son primicia para nosotros, que los estamos compartiendo por primera vez y yo estaba muy intrigado en cómo se iba a dar esa transmisión de antemano. La verdad es que fue un gusto ver la participación, sobre todo la calidad más que cantidad de las participaciones, los comentarios, las preguntas. Me queda claro que estuvieron atentos, que le están dando su atención y la importancia al tema y a este proceso. Y eso pues hay que agradecerlo porque sin eso pues no tiene razón de ser lo que nosotros estuviéramos haciendo. Creo que esto tiene que dar pie definitivamente y aprovechando ahora sí, sin la pena que están Gerardo y Luis Roberto, pues tiene que dar pie a otras acciones posteriores. Llámese más capacitaciones, pero llámese también el ir viendo estos procedimientos, el ir viendo cómo armar equipos de trabajo. Hay figuras también como monitores, por ejemplo, que contemplan al alumnado, también no solo al equipo de trabajo de las instituciones, no solo a la figura del tutor, por ejemplo, dentro de la escuela, y que es, pues la verdad también, implícitamente, la intención de agarrarnos. Y así en las demás instituciones, es decir, nosotros estamos dispuestos a poder ir acompañando esos procesos. Les recordamos que somos una asociación sin fines de lucro. Si bien somos profesionales y nuestro trabajo tiene que ser remunerado porque tiene su valor, pues por supuesto que estamos en la voluntad de aportar hasta donde se pueda porque el tema es lo que más nos importa, ¿no? Esa es la intención al final del día de estas capacitaciones, que se puedan armar esos grupos ya bien establecidos, incorporados incluso a la normativa de la institución, porque créanme que les van a ayudar muchísimo, 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 muchísimo en muchísimos procesos y en la calidad de la salud de la comunidad que ustedes estén, sea la institución que sea, ¿no? Y bueno, pues agradecer obviamente aquí a Alejandro y pedirle su retroalimentación. Con eso cerraría yo mi retroalimentación, es decir, ya en particular, mándenos un correíto, nos interesa saber cómo les fue en este ejercicio interactivo electrónico, porque es nuestra primera vez también. Y también necesitamos saber, pues, si de repente, por ejemplo, estos temas de la luz facilitan, dificultan, hasta el propio estilo, ¿vale? Nos es bien importante también ahí
que nos tiren bien directo la pedradita, pues ya, si la agarramos bien y si no, pues nos sobamos la frente, no importa, pero la veíamos venir, ¿vale? Entonces, pues gracias en ese sentido. Nada más me gustaría hacer una mención breve en términos generales. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber estado. A lo mejor no es tan fácil sentarnos a las 8 de la mañana a escuchar estas cosas. Sí llega a ser desgastante, sí puede ser demandante, pero muchísimas gracias por haber estado, por haber acudido, por haber prestado atención, por haberse permitido, sobre todo, pues que les compartamos esta información, ¿no? Para nosotros es muy importante y muy rico seguir generando y construyendo una comunidad más sensible, más abierta y sobre todo educada e informada en torno a la prevención del suicidio. A nivel nacional estamos con indicadores interesantes, alarmantes, y es por ello que para nosotros en nuestro quehacer, uno de nuestros ejes institucionalmente es llevar a cabo capacitación. ¿Para qué? Para ser más los que estamos en la prevención de este fenómeno multifactorial. Por ahí también queremos en algún momento sentarnos a hacer una propuesta de trabajo que tiene que ver justamente con esto, ya tomar de partida que se ha llevado a cabo esta capacitación, para también empezar a movilizar la energía. Voy a insistir en que esto tiene que ser un ejercicio, esto se tiene que estar proponiendo y llevando a la práctica de manera constante desde la observación, la identificación y la canalización en la medida de lo posible. Entonces, seguramente por ahí, como decía Cherokee, estaremos generando trabajo colaborativo y de impacto además, porque, bueno, esa es la intención, generar impactos y sobre todo positivos. Por nuestra parte, o al menos de mi parte, sería todo. Les agradezco nuevamente, enormemente. Sus retroalimentaciones son vitales para nosotros y, pues bueno, sin otro punto por añadir, cedo la palabra al rector, si nos apoya a hacer un cierre de este evento para pasar a la entrega de reconocimientos. Maestra Dulce, ¿quería comentar algo? ¿O es un agradecimiento? Era un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, rector. Gracias, maestro Alejandro. Yo no sé si están medio chiveados mis queridos coordinadores y tutores. Yo sé que sí un poco. Yo no sé por qué, si sabemos que estamos en familia. Sí, pero sácalas de una vez. Quiero, antes que nada, agradecerle al maestro Cherokee, al maestro Alejandro, al maestro Gerardo, la invitación que me hicieron para estar aquí presente. La verdad que es un gusto tener esta posibilidad. En cuanto me comentaron, yo dije que por supuesto que sí, porque conocía desde un inicio la propuesta del maestro Cherokee de esta impartición de este curso, y cuando nos planteó inmediatamente lo vimos como algo muy valioso y muy necesario. Y digo las dos cosas que no son sinónimos: es muy valioso, por supuesto, por lo que significa un curso de ese tipo, y por otro lado muy necesario porque desafortunadamente la triste realidad, y ellos son expertos en la materia, lo saben muy bien. Hay salsita, sí, hay poquita salsa. No sé si la maestra Pati, maestra Pati, ¿puede cerrar su micrófono? Gracias. Porque desafortunadamente es necesario, porque necesariamente, como saben bien maestro Cherokee, maestro Alejandro, el país, y en particular la entidad de Quintana Roo, tiene un alto índice de suicidios, por diversas razones que ellos seguramente sabrán mejor que nosotros, y en ese sentido, pues, no somos exentos de que tengamos una vinculación con seres humanos que de una u otra forma son susceptibles a esta situación. Tal vez que era pues, fundamental para nosotros seguirnos formando y capacitando de la mejor manera posible para estar en las mejores condiciones para tener la capacidad de identificar a un ser humano que tenga este tipo de circunstancias. De hecho, preparé algunas pequeñas palabras para este momento tan importante, y quiero también responderle a la muy buena provocación del maestro Cherokee sobre la invitación a seguir trabajando conjuntamente. Por supuesto que sí, mi maestro Cherokee, cuente con ello, igualmente a nuestro Alejandro. Tomo nota aquí ya de los monitores, de los equipos de trabajo, de los protocolos, de todo lo que tengamos que hacer. Con mucho gusto nos sentamos, conocemos su propuesta, porque esto es realmente vital, en el más amplio sentido de la palabra es vital. Por tanto, pues con muchísimo gusto, y más viniendo de profesores nuestros muy entrañables, muy queridos, pues muchísimo más, ¿no? Yo les ponía acá en unas palabras que, si me lo permiten, habré de cierta forma comentar, leer. Quería decir yo a ustedes que, como ustedes saben, la educación es un acto de enorme generosidad, y esto es importante que así lo entendamos. La educación es
un acto generoso, porque es un acto de cuidado al otro, un acto de atención hacia otras personas. En el proceso educativo, como en pocos procesos quizá, es claro que estamos ante seres humanos que abren su ser ante nosotros. Cuando uno se sienta en una aula, el educando por lo regular abre su ser hacia nosotros y se expone completamente frente a nosotros. Y en ese sentido, el educando pues es un ser que está abierto y dispuesto a esta interacción con el otro en puntos fundamentales que tienen que ver con el conocimiento, con la verdad, y se maneja por supuesto también sentimientos y emociones. Por eso, conocer con claridad, y lo decía hace unos minutos el maestro Cherokee, sobre ese sujeto que tenemos enfrente, que a lo mejor le gustan los cómics o que le pueden gustar otras cosas, conocer con claridad a ese ser humano, que es el sujeto del proceso educativo, resulta tan importante para realizar de la mejor manera posible nuestro proceso de humanización, que supone precisamente todo acto formativo. Hay un texto que se llama Las claves de la educación, o Las claves de educar, de 3 autores que lo escribieron conjuntamente, y ahí mencionan algo que siempre me ha parecido muy ilustrativo y que creo que viene a cuento para lo que estamos el día de hoy conversando. Dicen ellos, en toda propuesta educativa subyace un modelo antropológico. Pequeña frase, pero una enorme importancia. En toda propuesta educativa subyace un modelo antropológico, sin duda alguna. No es posible pensar en ese sentido entonces la educación o el acto o la acción educativa sin el proceso de lo que es, sin el conocimiento de lo que es, sin la concepción de lo que es ese ser humano que la recibe. Y esto es importante porque de cómo concibamos al ser humano que tenemos enfrente, se resuelve la propuesta educativa que imprimimos en el proceso formativo. Quienes nos dedicamos a educación, Dore, Diana, Dulce, Maestro Gerardo, Cindy, Patti, Celina, Ise, Irving, no sé quién esté por ahí, yo le decía la vida, supongo que será Toño, pues quienes nos dedicamos a la educación tenemos la noble oportunidad de influir en la vida de los estudiantes, pero también la grave responsabilidad de cuidar su ser. Y así lo digo, de cuidar su ser porque biológicamente estamos ante seres humanos que tienen un proceso evolutivo de un determinado momento, y nosotros, que se supone que estamos un poco más maduros, en el más amplio y complejo sentido de la palabra maduros, pues quizás tengamos esta posibilidad de ser responsables frente a un sujeto que está ante nosotros. Uno puede inclusive, si ustedes saben muy bien, desgraciarle la vida a un alumno con un comentario, con una frase. Uno puede truncar su vocación, puede quitarle la confianza a un ser humano con un gesto, con una burla, pero también puede al revés, apuntalarlo, puede posicionarlo, puede proyectarlo. Uno puede motivar a un ser humano con un buen gesto, con una buena palmada, con una buena, digamos, manifestación privada o pública, más aún si es pública que otras personas lo ven. Y el joven puede a partir de ahí, digamos, reprogramarse y ser otra persona, o puede unirse. Y lo comento así porque esa es precisamente la enorme responsabilidad que tenemos. No sé si alguno de ustedes les haya tocado en sus vidas formativas como estudiantes haber recibido un comentario adverso de un profesor que a lo mejor los mandaron a la lona durante un tiempo, o viceversa. Un comentario muy bonito, cuando ustedes estaban en algún momento medio apachurrados, nos hicieron, digamos, oxigenarse y seguir adelante. Por eso nuestra labor es tan importante. El tema del curso que ustedes el día de hoy estamos concluyendo, el suicidio, pues apela a determinadas condiciones internas de un ser humano y a específicas circunstancias externas que lo tornan en demasía vulnerable. Y aquí yo diría, nadie estamos exentos a que en algún momento estemos presentes ante la posibilidad del suicidio. Nadie, de ninguna manera. Nuestras vidas, nuestras circunstancias internas y nuestras situaciones externas pueden en algún momento conducirnos a ese complicado, complejo y difícil precipicio. Dice Fernando Sabater, en un texto que también seguramente lo habrán leído, El valor de educar, lo siguiente, dice, los humanos no somos problemas o ecuaciones, sino historias. Los humanos somos historias. Nuestros estudiantes entonces, queridos compañeros, son biografías concretas, marcadas cada uno una historia muy particular
una historia de miedos, de sueños, de anhelos, de temores, de incertidumbre. En la manera como procesen nuestros estudiantes esos miedos, sueños, anhelos, etc., se resuelve la vida de cada uno de ellos. Y aquí el punto de suicidio sí entra directamente a lo que estoy tratando de decir. La capacidad de detección que se está comentando hace unos minutos en el cierre de una conducta suicidia puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte de un ser humano. Por eso decidimos, con mucho gusto y sobre todo con mucho convencimiento, este curso de capacitación en un tema tan relevante como sensible en nuestra sociedad, por lo que ya también hemos comentado de la cantidad de suicidios que se generan. No importa, aunque sea uno, es una vida importante, muy importante. Para la universidad, entonces, es muy importante que quienes están en la línea directa con los estudiantes, ustedes, coordinadores, director, tutores, profesores, pues es muy importante que tengan todas las capacidades y todas las herramientas para responder a la doble labor que ustedes tienen, que desempeñan y que han estado ejerciendo desde hace pues, un buen tiempo aquí en la universidad y en otras partes. Esa detección que decía el maestro Alejandro hace rato, que es fundamental que ustedes tengan, esa capacidad de identificar cómo está la persona y qué pueden hacer frente a eso. Por eso les agradecemos muchísimo al maestro Cherokee la generosidad que tiene de haber impartido este curso, así como al maestro Alejandro por haberse sumado también a este maravilloso curso. A los dos les agradezco su participación, porque sé lo que entiende, sé que no es un tema meramente de un curso de capacitación, están plenamente convencidos de la importancia de esto. Lo hemos platicado desde que su servidor asumió la rectoría y hemos tratado de ir avanzando en el ritmo más amplio y acelerado que podamos para tal fin. Y por eso me gusta mucho la invitación que me hace el maestro Cherokee para tomarla con toda la sinceridad y con todo el entusiasmo para caminar al respecto. Quiero agradecerles entonces a ellos dos por haber compartido este tiempo, por las enseñanzas y por los aprendizajes que seguramente mis compañeros tuvieron y que se llevan de muchas maneras. Y que el día de hoy están mucho más preparados para hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo. Agradecerle mucho al maestro Gerardo, también por el apoyo que siempre da a estos procesos de formación de sus colaboradores. Muchas gracias, maestro Gerardo, por siempre estar pendiente de que sus coordinadores, de que sus tutores tengan las mejores condiciones para desempeñar de la mejor manera su trabajo. Muchas gracias, maestro Gerardo. Y agradecerles a cada uno de ustedes, Dul, Dore, Diana, Cindy, Patti, Irving, Ise, Celina y supongo que es Toño, no sé quién está atrás de Dirce a la Vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo por capacitarse. Inclusive les voy a decir, este es un curso que trasciende su labor de profesores. Muchos de ustedes son mamás, por ejemplo, y seguramente van a tener ahí a sus hijos un proceso evolutivo en el que en algún momento pudiera manifestarse algún signo de una presencia suicida. Bueno, pues ya están seguramente más arropadas para llevar a cabo esta función de la mejor manera posible. Hoy quiero decirles, queridos compañeras, compañeros, que están mucho más capacitados que el día de ayer antes del curso para este tipo de cosas. Por supuesto, no digo que ya están al 100% capacitados, porque me imagino que es una capacitación constante, pero el día de hoy tienen más herramientas para desempeñar. Así que los felicito también a ustedes, las felicito a ustedes por haberse dado el tiempo, a disposición y las ganas para aprender y para tener de la mejor manera posible una disposición ante lo que ustedes están haciendo todo el tiempo. Concluyo recordando, y con esto cierro, de nuevo a Fernando Sabater, quien dice en este libro que ya me referí hace unos minutos lo siguiente: la educación es tarea de sujetos y su meta es formar también sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión. De ahí que venga sellada por un fuerte componente histórico subjetivo, tanto en quien la imparte como en quien la recibe. Finalmente, somos dos sujetos los que nos encontramos en el momento de la chispa de educación, el educando y el educador, el profesor y el estudiante, un ser humano y otro ser humano. Y en ese encuentro están presentes momentos en los que también está la posibilidad del suicidio, y ustedes son, pueden ser la enorme diferencia, literalmente hablando, entre la vida y la muerte de la persona. De ahí la gravedad y la importancia de este curso, y por tanto a cada uno de ustedes
Los felicito y como diría Dulce, les pediría que abran su micrófono para darles un muy fuerte aplauso a ustedes y ustedes se los den a sus propios profesores. Muchas felicidades por Intellectum Transformare. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Roberto. Ok, un par de comentarios y los reconocimientos. De entrada, ya habíamos comentado en privado, de hecho tenemos un convenio de colaboración. El incitarles el día de hoy es un poquito más, no en el sentido de comprometer a la institución porque estamos comprometidos porque ya lo firmamos de hecho, sino a ustedes como plantel, a ustedes como profesores, a ustedes como parte de las instituciones, desde un calor humano, el decirles y el invitarles a que podamos hacer estos pasos, a que podamos estructurar este tipo de proyectos. Ese es un poquito el énfasis que hacemos el día de hoy, porque nos queda claro que seguiremos caminando juntos, porque ahí estamos y porque tenemos esa claridad. Resaltar la cuña que ha hecho el maestro Gerardo en todo esto, porque siempre fue pronto, correcto, en todo lo que le estuvimos solicitando y nos echó la mano de manera tremenda. Definitivamente sin su cuña, pues la bisagra no se hubiera movido como se movió. Ese agradecimiento hay que resaltarlo y bueno, los reconocimientos que les vamos a presentar ahorita son, más bien, corresponden a quienes respondieron el proceso de evaluación más allá de haber acudido a las sesiones previas de la capacitación, ¿vale? Obviamente hay quienes hicieron una participación parcial, pero bueno, eso no es meritorio para el reconocimiento. Sin embargo, pues el aprendizaje y el conocimiento aquí está. Y si aún así ustedes estuvieran en desacuerdo con esta toma de decisión, pues por supuesto que nos la pueden compartir y podemos ver cómo podemos mediar y resolver esa inquietud, ¿vale? Entonces, ahorita Alejandro me va a dar chance de compartir pantalla. Sí, a ver. Quiero agradecer también al maestro Cherokee y hacer también énfasis en esta parte. Firmamos un convenio con Gilead a la Vida y la Universidad Riviera desde casi un par de años. Y la verdad estamos muy contentos. La seriedad de Gilead hacia la Vida, el profesionalismo de sus integrantes, evidentemente de Cherokee, es un sello de garantía para la Universidad Riviera y lo quiero también manifestar públicamente. Es para nosotros un honor trabajar con Gilead a la Vida. Es una asociación muy valiente porque aborda de una manera muy profesional un tema tan importante como esto. No sé si ustedes lo saben, pero estamos haciendo sinergia ahora mismo a través de la intervención en 911 por una petición que nosotros mismos vimos como importante de sumarnos al apoyo que necesitábamos dar a la población ante la pandemia. Y saben que ustedes han habido ya comportamientos desafortunadamente complicados en las casas, conductas de violencia y de otro tipo que también derivan en problemas que pueden llegar al suicidio. Entonces, pues hicimos una sinergia también, y decía la Vida de la Riviera, y estamos también trabajando para la atención a la gente, a la sociedad a través de 911. Entonces, yo quiero decirles que esta es una relación muy bonita, muy importante, muy fructífera, estratégica, y va a seguirse alimentando y va a seguirse creciendo, porque creemos plenamente en Iglesia a la Vida. Así que muchas gracias. Gracias, Luis Roberto. Sí, así es. Bueno, pues bien, vamos a los reconocimientos. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Ahí se está viendo. Y sí, vamos a mantener los micrófonos abiertos, diría yo. Vamos a regalarle un aplauso entonces a Celina, ¿no? Que bueno, su nombre completo, Raquel Celina Díaz Salva, a nuestra Celina, pues vamos a darle un aplauso por su participación. Pues agradecer mucho a través de una amiga es que me enteré de este curso y la verdad me quedo muy motivada a seguir aprendiendo más y muy satisfecha con el gran profesionalismo, la gran calidad y calidez de compartir sus experiencias de ustedes, de puntualizar muchas de las situaciones que sí está en nuestras manos y a nuestro alcance
desde la trinchera que cada uno tenemos, poder sentir que sí podemos hacer algo. Ajá, porque creo que ante este tema muchas veces sentimos impotencia, a veces, ¿no? De lo que podemos hacer para contribuir, prevenir o contener, ¿no? La vida de alguien. Entonces, pues muchas gracias. Yo me quedo muy atenta a una futura capacitación que puedan dar para profesionales del campo de la psicología. Me encantará poder participar con ustedes y pues también me quedo con muchas ganas de profundizar en todos los materiales que nos hicieron favor de compartir. Muchas gracias y un placer también saber el gran compromiso de una institución de allá, ¿verdad? Porque de momento se me antoja y se me ocurre que con compañeros y compañeras de mi escuela de trabajo pudiéramos tener una capacitación así. Trabajo en escuela de gobierno, a veces no se dan estos apoyos, ¿verdad? Pero ojalá, no se vale soñar y ojalá pueda vender la idea con las cabezas de mi escuela y yo creo que sería muy, muy padre poderlo tomar también con mis compañeros de trabajo. Muchas gracias a ustedes. Realmente, tomando esta disposición, incluso me atrevería a promoverla, porque de eso se trata, de empezar a mover y generar ciertas sinergias. Y de verdad, si no logras venderlo con las cabezas de tu institución, tú puedes detectar quiénes de tus compañeros maestros son sensibles, quiénes de tus compañeros maestros les parece pertinente, relevante, juntamos un grupo, hacemos la capacitación y pues en una de esas hasta por donativo voluntario, ¿sabes? Porque realmente sí es importante, es un momento muy oportuno, es un momento muy relevante. Si tenemos que acortar el tiempo e irnos mucho más puntuales, pero que se vayan con herramientas indispensables, sobre todo en los regresos a clases, a modalidades presenciales, por ahí seguramente se van a destapar muchas situaciones, por ahí seguramente se van a mover muchas emociones y energías en general. Entonces, digo, aprovechando esta proactividad, me permito incluso hacer ese ofrecimiento o esa mención, ¿sale? O sea, que no quede como, uy, las autoridades no quisieron y entonces esto nos ata de manos. No, también es momento de empezar a apropiarnos de las condiciones, de las situaciones para cambiar nuestras realidades, ¿sale? Okay. Y en ese sentido yo quisiera decirle a Celina que antes que nada, pues usted es muy bienvenida siempre a la Universidad Riviera, esta es su casa, considérelo así, todos los que estamos aquí y demás somos sus compañeros también de trabajo y sus colegas, y la felicito por esa intención y ese entusiasmo por querer mejorar en su escuela la dinámica de su institución. Así que la verdad es que la felicito, Celina, plantéeselo a sus autoridades, probablemente le dicen que sí, pueden tener el curso, y si no, como dice el maestro Cherokee, finalmente esto es una responsabilidad humana, y a lo mejor con sus compañeras de trabajo se juntan, pues toman el curso aparte, pero que ustedes lo que sí que me da mucho gusto saber que existen profesionales en instituciones de gobierno como usted, muy interesados en mejorar las circunstancias de los profesores. La felicito realmente, maestra. Bien, gracias. Bien, sí, ya hicimos ahí una pequeña modificación, ya debe estar sonando al 100% el audio. Ok. Bien. Lorena González Mesa, vamos a regalarle un aplauso también y vamos a escucharle. Muchas gracias por todo el material, por todo lo que nos compartieron y también agradecer a la universidad y a las autoridades que nos brindan la oportunidad de poder obtener toda esta información que, como bien dijo el doctor, al final de cuentas, por ejemplo, en mi caso que soy mamá, pues es información que a futuro estoy segura que me va
aportar y me va a ayudar. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Laura. Te agradezco mucho por escucharte como siempre. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Sí, sí, apropienlo precisamente. La sugerencia de Luis Roberto es adecuada. Mándenlo a sus otras áreas también. Tiene que ver y hay esa trascendencia. Bien, estoy aquí yo entre una pantalla y otra, entre un aparato y otro, pero aquí estamos. Bien, Cindy González Rangel, vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Al igual que Celina, me voy con muy motivada y con muchas ganas de seguir aprendiendo porque, como lo mencioné hace un momento, la vida de todos es muy importante y definitivamente que este tema es un tema que no podemos tomar a la ligera. Hay que profundizar, hay que seguir aprendiendo, hay que compartir la información que nosotros aprendemos porque también entre más conocemos acerca de esto, pues podemos aportar mucho más. Les agradezco por su tiempo. Como mencionaba Cherokee, que se me hacía muy curioso, no es nuestro horario, pero aquí estamos echándole todas las ganas del mundo porque precisamente ¿no? nos interesa generar un impacto positivo allá afuera. Entonces, mil gracias por eso. Gracias, Cindy. Yo reconozco mucho que aunque no sea su horario, estén aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Diana Medrano Villegas. Muchísimas gracias. En verdad, yo creo que el material que nos brindan, ustedes lo mencionan, es de primera mano, actualizadísimo. Son cosas que valoro muchísimo. La parte en cómo fueron dando el curso, que nos llevaron de la mano, aclaraban nuestras dudas en el momento. Y lo más importante es que sembraron en nosotros esa semilla de querer seguir adentrándonos más a este tema que muchas veces es relegado. Desafortunadamente, como bien mencionaban, los medios de comunicación son tan amarillistas que lo único que hacen es que miremos de una forma, una perspectiva diferente o mala, y ya cuando conocemos todas las estrategias o las herramientas que nos han brindado, en la parte tanto de coordinación como tutoreo estamos en constante contacto con alumnos, conocemos sus historias, sus vidas de cada uno de ellos y las complicaciones que han llevado. Entonces, la parte de prevención, de sensibilizarnos, de estar al pendiente y sobre todo las estrategias, como bien lo mencionaban, de formar un staff dentro de la Universidad Riviera para llevar a una buena prevención y detección de todos esos aspectos, nos deja una semilla que yo espero que florezca muy pronto y que en cada uno de nosotros, como bien mencionaban, desde el intendente hasta el rector, que nos mantengamos en esta línea respecto al tema y que podamos sumarnos a esto para contribuir con esta gran asociación que tienes, maestro Cherokee. Entonces, gracias, maestro Alejandro, por estar también ahí al pendiente y siempre ser muy puntual, muy formal. Entonces, a ambos les agradezco muchísimo. Y bueno, pues también a mis compañeras de trabajo con las que también compartimos estos últimos viernes. Entonces, cabe mencionar también al rector y al director por permitirnos este espacio justamente para mejorar todo nuestra área laboral. Entonces, muy agradecida con todos. A ustedes, mi querida Diana, muy agradecido estoy yo. Muchas gracias. La valoro mucho. Gracias, Diana. Nachtle, Intantewi Piña Orea. Perdón si mi dicción no es la mejor. Nachli está impartiendo clase de materia C. Yo me pidió que por favor la disculparan, pero bien. Sí, no hay problema. De todos modos, pues le recordamos, tendrán por ahí también el video, ¿no? Pero vamos a regalarle un aplauso, ¿qué les parece? Aunque no esté por aquí súper siempre. La participación también fue valiosa, también hubo ahí su carnita de dónde sacar, pues. Bien. Dulce Montemayor Cervantes, te escuchamos, Dulce. Hola, pues bueno, no me queda más que agradecer. Ay, perdón.
Es un tema sin duda de gran relevancia. A veces sigue siendo un poco tabú. Nos cuesta como trabajo tomar el tema y yo creo que desde nuestro ámbito de trabajo es bien importante porque al desconocer, o sea, yo desde mi área profesional pues desconoces muchos términos y muchas cuestiones y a lo mejor quieres ayudar siendo empático con los estudiantes y apoyándolos, pero es sumamente importante conocer todo esto porque a lo mejor tú crees que estás haciendo lo correcto y en realidad pues no estás aportando mucho, hasta pudiera ser perjudicial. Entonces, agradezco muchísimo todo el material que nos han compartido, cómo fuimos de la mano, a pesar de que no es mi área formativa, pues fue muy entendible. Y pues sí, agradecer a ustedes, a la universidad, a nuestros directivos, por brindarnos este tipo de capacitación que no solamente es para nuestro ámbito de trabajo, como bien lo mencionan, para nuestra vida personal también. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Qué honor, qué gusto. Gracias, Dulce. Irving Daniel Salazar Mangas, que él es parte de nuestro equipo de trabajo. Justo. Irving, felicidades. Muchas gracias, Cherokee, Alejandro. Les agradezco por su tiempo. Espero que con esta capacitación pueda tener una buena participación dentro de la asociación civil. También quiero agradecer a la universidad por hacer este tipo de dinámicas. Y pues bueno, me llevo muchas enseñanzas y al mismo tiempo estoy muy entusiasmado porque esto da pauta para seguir conociendo del tema y pues al mismo tiempo con la asociación pues dejar algo productivo en el tejido social. Así que muchas gracias. Muy bien, excelente. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Adriana Isela Liu Manzanilla. Felicidades, Adriana. Muchas gracias. Más que nada agradecerles por su tiempo, por su paciencia, por la forma en cómo llevado la aplicación de los temas. De verdad, no sabía y cómo se va actualizando día a día y pues qué más, ¿no? Que llegar con profesionales, ¿no? en esta área. Y muchísimas gracias por su tiempo, paciencia y por todos los materiales que enviaron. La verdad, me han sido de bastante ayuda y también quiero mencionar que ya lo empecé a aplicar con los alumnos y con los padres de familia y de verdad han dado buenísimos resultados. Gracias. Muy bien. Qué gusto, realmente qué bueno que ya se esté implementando, qué bueno que ya está teniendo un impacto aún desde la gestación. Finalmente hoy estamos cerrando este ciclo de capacitación y aún antes de haber llevado a cabo esto ya está teniendo un impacto. La verdad eso es una muy buena retroalimentación, sumamente nutritiva. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Adriana. Sí, y la reiteración, digo, más allá de quienes están en la Universidad Riviera, Celina, Adriana, les seguimos acompañando, les reiteramos esa parte. Si ya empezaron a implementar, maravilloso, la verdad, qué padre. Consúltenos, pregúntenos, ahí, denos chamba, denos tiempo de trabajo, porque esa es la intención. Entonces, ahí está esa parte, esa intención. Gracias, Adriana. Y bueno, ese es el último reconocimiento, les digo, de acuerdo a las evaluaciones. Nos excedimos unos 16 minutos del tiempo que habíamos previsto inicialmente. Agradezco también que hayan permanecido aquí, a Luis Roberto, a Gerardo, pero a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Seguiremos estando en contacto. Esperen nuestro correo el siguiente viernes con ya todo el material final de la capacitación y de ahí, pues seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Cherokee. Bueno, un fuerte aplauso también al maestro Cherokee y al maestro Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias. Que tengan lindo fin de semana. Igualmente. Bye, Gracias, bye. Dul. Cuídense Gracias. mucho.
Nos vemos, saludos. Hasta luego, maestra.